Buenas tardes. He resumido la información del valor de la acción, la cotización, los dividendos repartidos en los últimos 10 años de las diferentes empresas que cotizan en bolsa en el sector minero. He armado una tabla y con el Power BI me ha ayudado para hacer la visualización de los datos. En este primer gráfico se puede ver el valor de la acción, estas barras azules, la repartición de dividendos, que están las etiquetas con fondo amarillo, y una línea que representa el número de veces en los cuales ha repartido dicha empresa dividendos. Por ejemplo, en este caso Minsur ha repartido 3 veces a lo largo del 2024. En el 2016 no repartió nada, está en cero, y en el 2014 una vez. En este otro gráfico lo que se hace es una comparación año a año de los diferentes rendimientos que han tenido las empresas respecto de sus dividendos. Luego en este cuadro tenemos lo que es el rendimiento máximo histórico, es decir, en los últimos 10 años, cuánto ha sido lo máximo que ha repartido en términos relativos o en porcentaje cada una de las empresas objeto de nuestro análisis, que son las más representativas del sector minero que cotizan en bolsa. Por ejemplo, tenemos que la que menor repartió fue Buenaventura, con un rendimiento histórico del 0.7%, y quien más repartió ha sido Minsur, con el 16.1%. En este otro cuadro tenemos lo que es la cantidad negociada, es decir, el número de acciones y el monto negociado. Acá es un resumen de las operaciones de compra y venta en términos de cantidad de acciones y el valor que se negoció en ese momento. Luego tenemos acá 3 indicadores, que tenemos el promedio de frecuencia anual, esa referencia a el número de veces que la empresa o las empresas repartieron dividendos, el promedio del rendimiento, que vendría a ser el promedio de los rendimientos de dividendos de las empresas, y el promedio del monto negociado. Aquí tenemos este segmentador donde vamos a poder seleccionar diferentes empresas para el análisis, y este otro segmentador donde podremos seleccionar un periodo de tiempo. Por defecto está desde el 2014 hasta el 2024, pero por ejemplo lo podemos cambiar del 2020 al 2024. Y aquí vemos cómo cambian estos gráficos. En lo que respecta al gráfico de rendimiento histórico, no sufre cambios. Debido a que no, disculpe, sí, todos los gráficos sí están segmentados con, con este filtro de años. Sí. Pensé que no, aquí le había quitado el filtro, pero no, todos se mueven con este gráfico, con este segmentador. Vamos a dejarlo como estaba. Acá borrar selecciones. Y listo. A ver, por ejemplo,
la empresa que más ha rendido en los últimos 10 años. Minsur, el que tuvo el rendimiento máximo histórico, Minsur 16.1%. Si vemos la cotización de Minsur, podemos ver que en los últimos 4 años se ha mantenido en un promedio alrededor de 5. 4, 6.4, volvió a bajar a 4, subió a 5. Pero hay acá una diferencia importante entre lo que era su valor desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia hacia atrás, comparado del 2021 hacia adelante. Asimismo, en términos de frecuencia de repartición, ha pasado de repartir una vez o ninguna a al menos una. O sea, en los últimos 4 años repartió dividendos, al menos una. Y este último año ha repartido 3 veces dividendos. Ahora, si queremos ver el rendimiento de sus dividendos, vamos a poner acá Minsur. Y podremos observar cómo el rendimiento de los últimos 4 años en promedio es superior al rendimiento de los últimos 6 años. El 2020 para Minsur marca un antes y un después. Así que puede ser una opción interesante para invertir en Minsur debido a su rendimiento de sus dividendos. Porque vemos que en el último año, bueno, este año ha sido el 12.4%. Y como mínimo ha rendido 5%, lo cual está encima de la inflación anual. Entonces sí, resulta una opción interesante la acción de Minsur. Acá podemos ver sus rendimientos, el rendimiento promedio, 5.8%, que es el promedio de los últimos 10 años, del 2014 al 2024, y el promedio de negociación. En el caso de la negociación es importante revisarlo para ver qué tan líquido es el mercado referente a Minsur. Por ejemplo, si adquirimos acciones de Minsur, ¿qué tan rápido podría ser que podamos vender? ¿No? Si los montos son altos, los montos negociados, las cantidades, entonces quiere decir que es un mercado que está en constante movimiento, que hay constantes operaciones de compra y venta. Entonces, adquirir dichas acciones no representarían tanto riesgo en términos de querer venderlas posteriormente. Luego vayamos al otro caso, a Buenaventura. Seleccionamos acá Buenaventura porque este cuadro solamente brinda la información de una sola acción, o sea, permite selección única. Y acá también ponemos Buenaventura. Bueno, podemos ver que en los últimos 2 años, 2023-2024, hubo un incremento importante en el valor de la acción. Y esto se debe a la inversión de la empresa Antofagasta, que compró una parte de las acciones de Buenaventura, lo cual hizo disparar su valor. Sin embargo, vemos que en el año 2018-2019 el valor de esta acción en esos 2 años es casi similar a lo que ahora ha obtenido con la inversión de Antofagasta, que quiere decir que
perdió valor, ha venido perdiendo valor debido a la pandemia, pero debido a esa inversión recupera su valor. O sea, en términos globales, dicha inversión lo que ha hecho es que la empresa recupere su valor, lo que venía valiendo sus acciones, ¿no? O sea, no es que en sí ganó valor, sino recuperó. Y podemos ver también aquí el rendimiento de sus dividendos que no superan el 1%. Lo máximo que repartió fue en el 2022, 0.7%. Es decir, si hay un inversionista que pretende buscar buenos dividendos y quiere invertir en Buenaventura para ello, no sería una buena opción, ¿no? Ya vemos que históricamente no reparte ni el 1% e incluso hay años en los cuales no reparte nada. Y por otro lado, si vemos en la frecuencia de repartición, después del 2021 ha repartido 3 años seguidos una sola vez y en años anteriores ha repartido hasta incluso 2 veces. Entonces, si lo que se busca es rendimiento de dividendos, Buenaventura no es una opción. Asimismo, en lo que es liquidez de su acción, el movimiento que tiene, tampoco es tan alto, ¿no? Tiene un promedio de negociación de 20 millones, pero por los picos de los años anteriores. Sin embargo, en los últimos años, 2022 ha sido 1 millón, subió a 8 millones. Este último año ha sido 10, pero en años anteriores ha llegado hasta 44 millones. O sea, es una acción que más que todo la inversión podría ser para compra y venta o esperar a que suba el precio. Pero si es en términos de lo que se busca, son dividendos o una renta a futuro con un rendimiento encima de la inflación, definitivamente no es una opción. Si vemos, por ejemplo, el caso de Sauter, mira, el caso de Sauter es lo opuesto de Buenaventura, porque en los últimos 10 años vemos como la cotización ha tenido un comportamiento ascendente, va hacia arriba. De lo que valía 37 en el 2014, 37 soles, a 125 en el 2024. O sea, en 10 años ha casi cuadruplicado su valor. Luego, en términos de dividendos, en el año 2016 no repartió nada. Debe haber sucedido ahí un hecho importante, que ahorita no lo tengo a la mano, pero en los demás años el número de veces que repartió fue como mínimo 3. O sea, repartió 3 veces durante el año. Y de ahí, en la mayoría de los años, ha repartido al menos 4 veces. Es decir, si alguien decide invertir en esta empresa, hay mucha probabilidad de que a lo largo del año, cada 3 meses, reciba una renta, un dividendo. Y ahora, de cuánto es ese dividendo, podemos ver que desde el 2019 en adelante, los últimos 6 años, el menor valor ha sido de 8.8%, lo cual es
muy atractivo, considerando una inflación de 3%, considerando que las cuentas de ahorro vienen pagando ahorita no más de 5% por la baja de las tasas. Los depósitos a plazos también, máximo ahorita están pagando 6%. Entonces, una opción importante a considerar es Souther. Los últimos 6 años ha tenido un comportamiento similar. Tiene una repartición de dividendos de al menos 4 en el año. Ha repartido como mínimo 8% y en, en 4 años repartió arriba de los 2 dígitos. Entonces, si lo que se busca es rendimiento de dividendos, Souther es una opción clara y evidente. En lo que respecta a cantidad negociada y montos negociados, vemos que en los últimos años viene cayendo un poco, pero se mantiene ahí su valor, no baja tanto, ¿no? Lo otro que también puede explicar esto es que como un activo es bueno, ¿por qué, las personas se deshacerían de ese activo? O sea, venderían su activo que le rinde arriba del 10% en promedio. No tendría mucho sentido. Es por eso también que eso se explica que las cantidades negociadas no sean tan altas. Y por otro lado, el valor de su acción ha venido creciendo. Entonces, por ambos lados, tiene un buen rendimiento y lo que vale su activo sigue creciendo. Ahora va a ser interesante ver cómo se comporta en este año que viene, 2025. Ahora vamos a ver la acción de Nexa. En el caso de Nexa, sucede lo contrario. En los últimos 10 años cae esta acción. Han habido años en los cuales no ha habido repartición de dividendos. La cantidad máxima a repartir ha sido de una sola vez en el año. Los montos negociados son mínimos. El rendimiento promedio de la acción ha sido 3%, donde más rindió ha sido el 14.9% en el año 2017 y en el 2019 12%, pero luego ya no ha repartido nada. En este año 0.9%. Entonces, si uno quiere invertir en Nexa, habría que pensarlo bien, ¿no? Porque como vemos, el valor de la acción viene cayendo, y el rendimiento de dividendos lo mismo. Ahora veamos la empresa Poderosa, la productora de oro. También el valor de su acción ha venido cayendo. Su reparto de dividendos tampoco es tan atractivo. Perdón, acá me faltó colocar. Ya, ahora sí, Poderosa se ha mantenido en los últimos años el valor de su acción arriba de los 10 soles, pero ha venido cayendo estos últimos 3 años.
Luego todos los años ha repartido una vez y el rendimiento de los dividendos ha sido un mínimo de 3%, lo cual es igual a la inflación. Entonces habría que analizarlo bien, ya que sería lo mismo que nada, hay que buscar siempre arriba de la inflación. ¿Qué tan arriba de la inflación son sus dividendos? Máximo 8.6%, pero en el 2014, hace 10 años. Luego, en los últimos 4 años, casi se ha acercado al 6%, pero la tendencia es a ir decreciendo. Entonces, no se ve tan atractivo tampoco la empresa poderosa para invertir. Ahora vayamos a Cerro Verde. En el caso de Cerro Verde, luego de la pandemia, hubo un antes y un después en su valor, en su cotización. Casi se duplicó su valor respecto del 2020. Y en este último año ha recuperado de la caída que hubo en el 2023. En términos de repartición de dividendos, recién empezó a repartir en el 2018. En el 2020 no repartió nada debido a la pandemia y desde el 2021 en adelante ha repartido al menos 2 veces. Este último año 3 veces, y en rendimiento de sus dividendos están en el 5%, 5.6 este último año, 5.7 el anterior. Vemos que se incrementan los montos negociados, 1.000 millones, 1.300 millones, 221 millones el año pasado. Este año 1.000 millones, ha habido un pico en la cantidad negociada, en el monto. Así que podría ser una apuesta interesante Cerro Verde en cuanto a su valor de su acción, que pueda crecer, hacer a esto hacia arriba. Y en cuanto a sus dividendos, podría haber la posibilidad de que sea mayor o que se mantenga, pero sí es probable de recibir al menos 2 veces debido a este comportamiento histórico que ha tenido. Luego, si vemos la empresa Brocal, ha tenido este último año un incremento importante en el valor de sus acciones, casi se ha duplicado. Y en cuanto al rendimiento de sus dividendos, ha repartido el 3%, casi el triple del año pasado. Entonces, refleja que han habido buenos resultados en este 2024. Podría ser una apuesta interesante también Brocal. Vemos que en los últimos 4 años hubo sí repartición de dividendos al menos una vez. Este último año 3 veces. Vamos a ver cómo se comporta este 2025. Pero este salto en el precio da buenas expectativas. Entonces también sería una acción a considerar Brocal. Si comparamos, por ejemplo, Minsur con Sauder en términos de dividendos, vemos que tienen rendimientos similares. En el año 2021 fueron sus máximos valores para ambos. Entre el 2022, 2023 y 2024 podríamos decir que Sauter
fue superior que Minsur. Solamente en el año 2024 Minsur fue superior a Sauter. Podríamos concluir que son dos buenas opciones, Minsur y Sauter, para invertir. En cuanto a las veces que reparte dividendos, por ejemplo, Minsur repartió este año 3 veces. Entonces está repartiendo al menos una vez. Probablemente en 2025 puede repartir 2, 1 o 3. En el caso de en el caso de Sauter, la mayoría de las veces reparte 4. Entonces el año 2025 se puede esperar que reparta otra vez 4 veces. Y en cuanto al rendimiento, al porcentaje, se puede esperar también un rendimiento similar al de este año, ¿no? Debido al comportamiento histórico y a la alta demanda que tiene el cobre por este cambio en la matriz energética. En el caso de Minsur ha venido creciendo su rendimiento comparado al año anterior, y también puede esperarse un rendimiento similar. Entonces ambas son buenas opciones, tanto Minsur como Sauter. Luego, como expectativas a futuro, como vimos, tenemos a Brocal, lo que vimos de Brocal, este salto en su cotización, un salto importante, y así como se dio ese salto en su cotización, también el número de veces en las cuales se repartió dividendos. También casi se triplicó el rendimiento de sus dividendos. Así que puede ser una apuesta a futuro interesante, pero con niveles de riesgos entre moderados y altos, en el caso de Brocal. Entonces, si alguien es tolerante al riesgo, puede invertir en Brocal. El caso de Buenaventura es un riesgo alto. Cerro Verde también es una buena opción en términos conservadores. Rendimientos moderados del 5%. Se puede esperar también similar este año, y por la demanda del cobre. En el caso de Poderosa, habría que analizar un poco más, porque como vemos su precio viene cayendo, y asimismo el rendimiento de sus dividendos también van cayendo. Para Nexa también es una inversión de alto riesgo, porque su precio cae, casi no reparte dividendos, y es mínimo lo que reparte, ¿no? Casi 1%. Bueno, esto era lo que quería compartir. Me pareció interesante extraer la información de las diferentes empresas del sector minero y colocarlas en el Power BI para tener una mejor visualización de datos que en el Excel. Aquí podemos analizar cómo ha ido evolucionando el valor de la acción, el rendimiento de los dividendos, sus rendimientos máximos históricos, para comparar cada una de las empresas, para así poder decidir mejor en cuál invertimos.
Este análisis, lógicamente, debe complementarse con los resultados eh, de situación financiera, el- los estados de resultados de ganancias y pérdidas, sus flujos de cajas que son publicados también en la bolsa de valores, y con ello poder tener ya más información y poder hacer una inversión con mayor conocimiento, ¿no? Esta es una parte, eh, lo que son los dividendos, el rendimiento. Es una parte importante porque finalmente la empresa analiza cómo está, y si ve que sus indicadores, su situación financiera es adecuada, va a decidir repartir dividendos, eh, y en función de cómo está esa situación, en qué proporción lo va a hacer, qué rendimiento. Es un indicador que brinda mucha información, el rendimiento de los dividendos, y complementado con lo que ya había comentado acerca de sus estados de resultados, sus utilidades, cómo ha ido creciendo año a año o a lo largo del año. Asimismo, información importante de los proyectos que estas empresas tienen, porque las minas tienen un tiempo de vida y estas empresas mineras tienen distintos proyectos a lo largo del país. Eh, un inversionista va a poder tomar mejores decisiones donde colocar su dinero. Bueno, espero que les haya servido esta presentación. Voy a ir armando para diferentes sectores, para el sector industrial, el sector de cementos, para el sector bancario también, el sector agroindustrial, que tiene también dividendos interesantes, el sector de energía, que también hay una frecuencia importante de reparto de dividendos y también rendimientos encima del 7%, para ir teniendo mejor información. Muchas gracias.